25 de julio, Erika, del 2021. ¿Qué significa esta fecha para usted? Bueno, es una fecha, la fecha más triste que tenemos nosotros en nuestra familia. Han fallecido algunas personas cercanas a nosotros, pero evidentemente el asesinato de mi madre marcó un día muy triste para todos nosotros, un vacío que nunca se va a llenar y que no se ha llenado para toda la familia. Es el día que ingresaron a la casa de mi madre, a su residencia en Las Lomas, para asesinarla vilmente. Balearon a mi padre también y fueron días muy difíciles en medio de la pandemia del COVID y en medio de un proceso electoral. Lo que nosotros vivimos ese día nunca lo vamos a olvidar y todavía esa herida no es sanada. ¿Cómo recibió la noticia de ese día? ¿Qué pasó por su cabeza, por su mente? Yo estaba en la casa de mi madre como media hora antes del suceso. Yo llegaba muy seguido a la casa de mis papás y ese día estaba con COVID mi papá, estaba con COVID mi prima, mi hermano, eran como 5 personas en la casa con COVID y mi madre se había quedado sola cuidándolos a todos. Entonces yo llegaba a la casa de ella para darle apoyo y ese día no fue la excepción. Yo llegaba 3, 4 veces a la semana a ver a mis papás y ese día no fue la excepción, era un domingo. Y recuerdo estar esperando a mi mami y yo la llamaba y le decía, mami, ¿a qué hora viene? Y me decía, ando en la farmacia comprando unas inyecciones. Y me decía, espérame, ya voy a llegar, me decía, porque así era ella, era bien pispireta, como decía mi madre. Y ese día, pues, tomé la decisión de no esperarla. Dije, no, vengo mañana de todas maneras. Y llamé a mi madre y le dije, no, mami, me tengo que ir, la veo mañana. Y así, salí de mi casa, iba subiendo ya, yo vivo en el Atillo hace 15 años aproximadamente, y cuando llegué a mi casa, el Atillo, de lo que pasé de la residencia en Las Lomas a mi casa en el Atillo, subiendo las gradas de mi casa, le hicieron una llamada a la esposa de mi hermano. Mi hermano vivía con mis padres y su esposa andaba conmigo ese día. Y íbamos subiendo las gradas cuando le habla mi hermano a mi cuñada a decirle que, bueno, no sé ni qué le habrá dicho ya a estas alturas, pero le dio la noticia, pero ella no fue capaz de decirme. Solo me dijo, nos tenemos que ir ahorita. Y no me dijo por qué. Y yo tenía a la mamá de mi mamá en la casa, mi abuela, y no me pude ir. Y a los minutos, a los 5 o 10 minutos, me llamaron y me dijeron que una prima me dijo, se metieron a robar a la casa de tu papá y hay disparos. Pero no tuvo el valor de decirme tampoco qué había pasado. A los 15 minutos yo recibo una llamada de mi papá. Y cuando veo la llamada, yo digo, ay, están bien, gracias a Dios. Y cuando contesto, le digo, papi, no se preocupe, yo ya había llamado a la policía. Papi, no se preocupe, ya va la policía en camino para la casa. Y me dijo, ¿qué policía ni qué? Me dice, mataron a su mamá. Y esa fue la forma en que mi papá me dio la noticia ese día. Y evidentemente uno siente que se le derrumba. 4 años han pasado. ¿Cómo se siente hoy en día? Con el paso del tiempo uno siente que lo va superando. Pero estas fechas son difíciles. Estas fechas son difíciles y también se vuelven fechas de dolor, pero aparte de dolor, de enojo. En mi caso, estos 4 años los estoy recibiendo como con mucho enojo. Conscientes de que en vez de avanzar en el proceso de investigación, yo siento en lo personal que eso ha ido hacia atrás. Hace 2 años, 2022, en este gobierno, se escapó uno de los principales autores, no intelectuales, pero sí materiales, del asesinato de mi madre. Un muchacho que trabajaba en el lugar donde yo laboraba también. Lo había insertado en la Mara 18 para darme seguimiento a mí. Jamás me lo imaginé. Era conserje en el lugar donde yo laboraba. Y resulta que todos los días me daba seguimiento. Hay muchas versiones de la policía, ¿verdad? Y
tal vez más adelante te cuento, pero hay muchas versiones de la policía, pero el tipo trabajaba donde yo trabajaba y me estaba dando seguimiento y siguiendo la pista. Así que este muchacho que fue atrapado y capturado por la policía en octubre o septiembre de 2022, salió, lo fugaron, como dije yo en ese momento, le pasaron uniforme de policía en la cárcel de la Siria, a él y a 3 personas más, y salieron caminando por esa cárcel como que si eran un policía más. Se le abrieron las puertas de la cárcel y una patrulla de la policía lo estaba esperando, a él y a esos 3 muchachos más. Esa es la realidad de los procesos investigativos y de la justicia en nuestro país. ¿Ha quedado en la impunidad la muerte de su madre? Totalmente. Totalmente. Para nosotros, a estas alturas del partido, ya deberían de haber capturado y tener claros indicios de los autores intelectuales de mi madre. Nosotros al día de hoy no sabemos quiénes son. Hay muchas versiones, muchas hipótesis, pero como le digo, en vez de avanzar hemos retrocedido. Este muchacho, sin duda, para que se le hayan abierto las puertas de la cárcel con uniforme de la policía y una patrulla de la policía lo haya estado esperando para fugarlo, pues uno tiene que inducirse o tiene que estar obviamente completamente seguro de que hay gente mucho más arriba que estuvo involucrada en el asesinato de mi madre. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué justificación se le dio por parte de las autoridades? Hubieron muchas hipótesis iniciales, incluso en los medios de comunicación escuchábamos muchas versiones, unas un tanto crueles para nosotros como familia, pero la que se ha mantenido y la hipótesis la más fuerte y la que todos los caminos conducen a esa misma hipótesis es que fue un tema político. Mi madre era el objetivo. Bueno, en realidad le voy a decir que yo escuché audios cuando a mi padre le disparan. Mi padre estaba con COVID. Cuando asesinan a mi madre, mi papá tuvo que ser ingresado en el hospital militar por 2 semanas y por lo tanto yo tuve que quedar de enlace con los agentes y con la DPI. Y como yo era el enlace, y luego capturan a este muchacho que trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba, pues evidentemente tuve acceso a algunas de las pruebas y evidencias, y habían audios que yo escuché en el cual le estaban dando seguimiento a mi mamá, a mi papá y a mí, y en ese audio escuché 2 audios. Uno de los audios era un día antes del asesinato de mi madre y decían: acaba de salir la joven, que se referían a mí, de la casa. Solo quedó la vieja, decían ellos en el audio de forma despectiva. Y el día de la muerte de mi madre, 2 de los audios que yo escuché fue el audio de este muchacho que fugaron, dándole la información a quien le dio la orden, diciéndole en ese momento que ya había cumplido su misión. No recuerdo las palabras y la jerga que ellos utilizaron, pero eso es lo que le dijimos, misión cumplida, prácticamente por ahí eso es lo que se entendía. Y entonces le dicen que ya habían hecho la labor y le preguntan por mi papá. Y le dicen: está herido. Y le dicen que la otra persona le dice: ¿y dónde está? Y le dice: va camino al hospital militar. Ya sabían que mi papá iba camino al hospital militar. Y la orden que recibieron, porque lo escuché yo en el audio, fue que fueran y mataran a mi papá, que también terminaran ese trabajo. Y por la gracia de Dios no pasó a más, pero nosotros tuvimos miedo por muchísimo tiempo y todavía al día de hoy mi familia tiene mucho temor porque desconocemos de dónde vino, las razones del por qué fue. Evidentemente fue político y pues yo decidí seguir el camino de mi madre. Y para mi papá, mis hermanos, mi esposo, no deja de ser una preocupación que yo haya seguido esos pasos y la preocupación de que yo esté en riesgo igual que mi madre. Un sentimiento sin duda de tristeza, un sentimiento de indignación por la impunidad y temor a diario. ¿Cómo incursiona también, cómo decide seguir los pasos de su madre en la política? Pues yo jamás pensé ingresar a la política. Era una técnica, aunque mi madre lo pedía constantemente. Ella era una apasionada de la política, una servidora, realmente tenía ese don de servicio hacia nuestra gente, una
una fiel seguidora militante del Partido Liberal de Honduras, de su amado Partido Liberal, como le decía ella. Y yo jamás pensé ingresar, pero cuando muere mi madre, el presidente central ejecutivo en ese momento, Gianni Rosenthal, me hace la solicitud, la rechazo, pero empecé a recibir cartas y solicitudes de personas del departamento, gracias a Dios. Muchos líderes liberales me contactaron y me pedían que aceptara. Y por último, lo que me hizo, bueno, una de las razones fue que vinieron los candidatos alcaldes de mi madre hasta Tegucigalpa, se movieron todos hasta Tegucigalpa. Yo ya lo había rechazado, a decirme que si yo no aceptaba, que ellos se retiraban del proceso electoral. Y eso a mí me dolió, porque yo había visto el esfuerzo de mi madre durante esas elecciones, durante las internas, de tratar de levantar el partido en el departamento, y su anhelo de volver a ser diputada y poder volver a servirle a mi gente y poder contribuir a su desarrollo. Y fíjate que esto es algo que no mucha gente sabe, pero mi madre, esa noche que los alcaldes me hacen esa solicitud, yo regreso a mi casa entre la espada y la pared, con aquel sentimiento de que no sabía qué hacer, que se le iba a derrumbar todo el proyecto político de mi mamá, que tanto le había costado por mis cobardías, sentía yo. Y llegué a mi casa, me acuerdo, y decidí guardar, archivar los correos que mi madre me había mandado para tenerlos en la memoria. Y me encontré con uno que yo no había abierto. Mi mamá me había mandado a mí un correo como en octubre del año anterior que la mataran, y decía: hija, he decidido escribir mi vida, así era mi mamá, mi vida en 3 partes. 1, ¿qué me inspiró a meterme en la política? 2, mi experiencia en el legislativo. Y 3, mi experiencia con los pueblos indígenas. Te mando la primera parte, amor. Y ella me lo mandó como en octubre, y en diciembre yo pasaba bien atareada. Le contesto: mami, no lo puedo abrir. Y ella me lo vuelve a mandar el año que la asesinaron, como en enero, febrero, me dice: revisa ahora. Y yo nunca lo pude abrir. Y en ese escrito que ella me había enviado, a mí ese día, ¿por qué tomé la decisión yo de aceptar la diputación? Fue porque en el escrito que mi mamá me envió, decía su historia, y decía que mi abuelo había sido el primer diputado, gracias a Dios, y que mi abuelo, siendo diputado, le decía a mi mamá: hija, métase a la política. Y mi mamá le decía: no, los políticos son muy mentirosos. Y entonces dice que mi abuelo le decía: por lo mismo, hija, métase para hacer una diferencia. Y entonces dice mi mami que ella no le hizo caso a mi abuelo. Y bueno, muchos años después, 10 años después, una cosa así, se dio la oportunidad. Es bien larga la historia, pero mi tío, el hermano de ella, le dijo: hermana, métase a la política, porque sí. Pineda Ponce le había pedido coordinar el departamento, gracias a Dios. Y mi mamá le contestó lo mismo, pero dice en la carta que mi tío fue más insistente y le recordó todo lo bueno que mi abuelo había hecho cuando fue diputado. Y dice mi madre que eso le tocó su corazón. Fue a una reunión con Pineda Ponce y salió de esa reunión siendo la coordinadora y candidata a diputada del Partido Liberal. Sí. Y cuando yo vi eso, me acordé que mi mamá me decía: hija, métete a la política. Y yo le contestaba igual que ella le contestó a mi abuelo. Y yo leía esa carta y yo sentía que era mi historia en ese momento, en el cual me estaban diciendo: supla a su mamá, sustituye a su mamá, y yo no quería. Y cuando leí eso, sentí que yo no podía dejar a un lado el legado y el esfuerzo que mi madre había hecho como diputada y luego como candidata, que evidentemente iba a ser la candidata ya y que iba a ganar las elecciones, todos lo sabían. Y por eso al final tomé la decisión de aceptar, y bueno, aquí estamos hoy en día sirviéndole a mi gente. Sin duda un legado de liderazgo, no solo en el Partido Liberal, sino que en la comunidad, un departamento de gracias a Dios, donde las necesidades son muchas y ganarse el cariño de estas personas es difícil. Hoy en día usted es diputada, es vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo se siente? ¿Siente que va siguiendo los pasos de su madre? ¿Siente que va a continuar con este legado? Pues he tomado esa decisión sin duda de continuar. Nunca realmente lo pensé mucho para reelegirme. Había incluso considerado no hacerlo. Pero los designios de Dios son diferentes a los de uno mismo. Y pues Dios decidió que yo estuviera aquí. Tomé la decisión porque he sentido el cariño de mi gente. He sentido que mi gente siente y tiene una esperanza en que yo pongo mi mayor esfuerzo en ayudarles a ellos,
la gente siente que yo verdaderamente me preocupo por ellos, que soy una voz autorizada por ellos para luchar por sus derechos, para reclamar sus derechos. Sí. Y yo eso no lo puedo dejar a un lado. Mi mamá decía que la política era para servir a otros y no para servirse de ella. Y yo eso hoy recuerdo tantos consejos y tantas conversaciones que yo escuché de mi madre en política que los tengo bien grabados en mi corazón. Y hoy estaría ella muy contenta. Hoy soy la vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras, un alto honor. Por primera vez una misquita tiene el honor de ostentar este cargo de vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras para los siguientes 4 años. Así que bueno, aquí estoy lista con las botas puestas como desde el inicio y con las mangas arremangadas para poder seguir sirviendo a mi gente y para luchar por todo lo que todavía falta y por toda la problemática que tiene mi gente en el departamento. Desde esa fecha, 4 años han pasado, fechas importantes a cada momento, una familia grande que extraña a su madre también. ¿Cómo han vivido cada situación de estas? Ha pasado mucho. Bueno, el asesinato de mi madre nos cambió la vida a todos. Mi vida dio un giro de 180 grados desde hace 4 años atrás. Y hay fechas que son difíciles. Y solo quien no ha perdido a su madre o a su padre, un hijo, un esposo, tal vez no lo entendería, como aquellos que sí los han perdido me entienden lo que yo les digo. Los días de las madres son duros. Son duros porque vemos a todos celebrar y qué bendición tener a su madre con vida. Y uno está ahí extrañándola. Los feriados, las Semanas Santas, las Navidades, mi mamá era una amante de la Navidad, son duras. Y yo siento, fíjate que el mes más duro que, por lo menos para mí, siempre es este. Cuando inicia el mes de julio y evidentemente se acerca la fecha, es, no sé, un sentimiento de vacío. Este mes es un mes difícil para mí siempre. Y cuando nos acercamos al 25 es más duro. Es como un recordatorio latente de un dolor tan grande y tan inimaginable, porque uno sabe que sus padres en la vejez van a fallecer, pero la forma en que mi madre fue asesinada, una mujer con un corazón tan noble, que mi papá siempre dice que era un ángel, y de verdad que fue un ángel para muchísima gente. Y no lo digo solo para nuestro pueblo, nuestros 4 pueblos originarios del departamento, para mi familia, para sus amigos, para sus correligionarios. No hay departamento al que yo no vaya en el ámbito político y alguien no me diga: su mamá me ayudó en tal cosa, su mamá me dio un consejo oportuno, su mamá me defendió en tal lado. Yo no entiendo, y ojalá yo pueda seguir ese camino de mi madre. No entiendo cómo hacía para ser de bendición para tantas personas y para estar en tantos corazones y en tantos lugares al mismo tiempo, la verdad. ¿Cómo vive estos momentos el mes de julio con su padre? Mi padre es... Mi padre lo ha tenido más difícil. Sí. Nosotros, sus hijos, tenemos nuestras parejas, que evidentemente son un apoyo para cada uno de nosotros. Mi hermano tiene su hijo, mi otro hermano también tiene su pareja, pero mi padre no. Ya son 4 años y contrario a lo que mucha gente hubiera pensado, que creían que mi padre al mes, a los 2 meses, al año iba a tener a alguien más, para él ha sido un vacío que él no ha podido llenar. Él cuenta los días de su fallecimiento, todos los días, y él dice, no sé ni qué día es, pero él sí lo sabe. Hoy es el día 1305 desde que falleció su mamá, 12 horas con no sé cuántos minutos. Es algo que él diariamente lo pone en el chat de la familia que nosotros tenemos. Y para él ha sido durísimo. Ayer precisamente lo miraba quebrarse, porque me decía que de verdad que nadie sabe cuánto más una persona hasta que esa persona no está. Para él ha sido muy duro. Y aunque es mi madre
y es insustituible. Después de 42 años que ellos estuvieron juntos, pues él sigue llorando mucho la muerte de mi mamá. Sí, son 4 años, pero lo mencionaba que esto que sucedió fue como si hubiera pasado ayer. Sí, han pasado 4 años, pero yo siento que fue ayer. A veces me levanto en la mañana y siento que anda de viaje. Siento que está de vacaciones o que anda de viaje o que está en la Mosquitia. No sé. Y este año, este 4.º año nos agarra a nosotros con un sentimiento de dolor aún más profundo, porque hace poquito, hace una semana, falleció la mamá de mi mamá, mi mamita, mi abuela, de 92 años de edad. Era mi segunda madre. Para mí, para mis hermanos, era nuestra segunda madre. Pero mi abuela también nunca logró superar la muerte de mi mamá. Desde que mi madre fue asesinada, mi abuela tuvo un bajón, como dicen, bien grande. Nunca se pudo recuperar y la perdimos apenas hace unas semanas. Así que bueno, esta Navidad también no va a ser fácil porque era mi abuela como el pegamento que nos unía a todos. Y pues este año pues ya no tenemos ni a mi madre ni a mi abuela tampoco. En lo cotidiano, ¿cómo recuerda usted a su madre? De verdad que la recuerdo a diario. En la parte política, en lo que mi mamá realmente, ella ha sido mi inspiración en esa parte. Recuerdo sus consejos, recuerdo su valentía y siempre me estoy preguntando, tengo que admitirlo, ¿qué haría mi mamá en este caso? Siempre me lo estoy preguntando, ¿qué haría mi mamá acá? Y para mí, lo que ella haría siempre es mi norte, porque yo sé que era una mujer que hacía lo correcto, era una mujer de principios y convicciones firmes, una mujer que defendía su partido y su país y nuestra gente de forma apasionada, y ella es mi norte, ella siempre es mi norte. Y evidentemente mi padre, que es mi consejero, y eso es lo que yo hago, a diario la recuerdo, siempre. Sí, pero en el día al día, en el supermercado, a la hora de cocinar, a la hora de conversar, fuera de la política, ¿cuáles son esos recuerdos que usted tiene en su corazón? Muchísimos. O sea, mi madre era una mujer bien familiar, muy familiar. No cocinaba, no le gustaba la cocina, pero yo voy al supermercado y veo los chocolates que a él le encantaban, los Toblerón, le encantaban los Toblerón y la recuerdo. Veo una camisa de un color así bien encendido y la recuerdo. Veo unos tenis de un color, porque mi mamá era una mujer de colores así bien encendidos, bien llamativos, le encantaban. Entonces, en cada cosa que hago, en cada paso que doy, en la música, le encantaba la música. A mi mamá también le encantaba el karaoke. O sea, es decir, ella se quedó grabada en el corazón de nosotros y en nuestra mente, y no hay día que realmente nosotros no la recordemos, y yo sé que puedo hablar por mi papá y por mis hermanos también. Después de ese momento, ¿cómo ve la vida ahora? Frágil. Hasta que uno no pasa por una tragedia de ese tipo, todos sabemos que nos vamos a morir, pero yo te aseguro que muchas de las personas lo ven bien distante, bien alejado. Después de que yo había estado en la casa de mi madre media hora antes de que la asesinaran, mi perspectiva cambió totalmente y me di cuenta de la fragilidad que tiene la vida. Y eso me ha permitido entender que debemos de vivir la vida de una manera que valga la pena, que realmente dejemos huella en nuestros hogares, en nuestra comunidad o en donde Dios nos haya puesto a hacer influencia o a laborar también. ¿Qué le diría a su madre si estuviera con vida en este momento? Yo creo que mi madre estaría muy orgullosa de vernos que todos hemos salido adelante y hemos luchado a pesar de la dura tragedia que vivimos. Estaría muy orgullosa de mi hermano menor. Él hoy es residente en Estados Unidos, y cuando mi mamá fue asesinada recién se acababa de ir él y ella estaba emocionada ayudándole a trasladarse para allá. Estaría muy orgullosa de mi hermano que me sigue. Ha salido adelante, un gran profesional, con el nieto que era la adoración de mi madre, el único nieto que tenía mi madre de mis hermanos. Tenía como 4 nietos porque era una mujer amorosa, pero ese niño
que le decía la cosa santa de su cookies que no la podemos dejar de mencionar, era el amor de la vida de mi madre. Pero estaría orgullosa de ver a mi hermano haciendo su vida como un padre responsable, un esposo responsable. Y de mi padre creo que tendría un poco de tristeza todavía. Le estaría diciendo que tiene que seguir adelante. Le estaría diciendo que agarre fuerzas. Le estaría diciendo que se dedique a nosotros y que trate de ser feliz. ¿Y usted qué le diría a ella si pudiera escucharle? Yo creo que mi madre estaría contenta, porque ella siempre decía y nos exigía que quién iba a seguir su legado político, y nadie. Nos escondíamos, nos capeábamos todos esa pregunta. Y yo estoy segura, como me lo dijo mi abuela antes de morir, que mi madre estaría tan orgullosa que hoy yo ostento el cargo de vicepresidenta del Partido Liberal, y estaría orgullosa de ver todos mis esfuerzos que yo hago. Unos han dado fruto, otros no, pero ella sabe ella sabría cómo es esto. Estaría contenta de que tengo un hombre a la par que me ama, que me cuida, y me estaría diciendo, hija, hay que salir adelante, hija, hay que luchar. Y creo que estaría sumamente esperanzada de ver que su partido está a las puertas de ganar estas elecciones. Creo que ese hubiera sido uno de los mayores sueños de mi madre. Se murió soñando en que el Partido Liberal de Honduras regresara al poder. Sí, usted piensa mucho, habla con Dios, ¿transmitiría algún mensaje también hacia su madre? Solo decirle que le extraño. ¿No? Que le extrañamos, que aquí en la tierra le extrañamos muchísimo. Y a los responsables de este atroz crimen. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué se le podría decir? Que de la justicia divina nadie se escape. Para nosotros ha sido frustrante que realmente los autores intelectuales ni materiales de la muerte de mi mamá han recibido justicia todavía. Y ver cómo impera la impunidad en nuestro país es lamentable. Nosotros somos una pequeña fracción de miles de familias que han vivido lo que nosotros hemos vivido. Pero yo les diría que de la justicia divina nadie se escapa, y eso es lo que a mí me da paz. Y para finalizar, al pueblo hondureño, que estoy seguro que la gran parte conoce el nombre de su madre, el legado que dejó en la política y en el ámbito social, ¿qué decirle cuando se cumplen 4 años de su muerte? Decirle al pueblo hondureño que todavía los gobiernos tienen una deuda histórica en cuanto a materia de seguridad, en cuanto a materia de justicia, y que me solidarizo con todas esas familias a quienes le han asesinado a su madre, a su padre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Nosotros entendemos lo que ustedes han vivido, lo que están viviendo algunos recientemente. Yo solo les digo que tengan fe, que Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo y el que nos da la fuerza para poder salir adelante. Así que ánimo a todos aquellos que están viviendo lo que nosotros en algún momento vivimos, y a aquellos que todavía llevan en su corazón el nombre de Edna Carolina Echeverría Jailo, que agradecerles, porque a pesar de que hace 4 años mi mamá murió, todavía sigo escuchando de boca de muchísimas personas el nombre de mi madre. La llevan en sus corazones, la llevan en su mente, la llevan en sus recuerdos, y para nosotros como familia mataron al soñador, pero no al sueño.